Un momento, por favor. Reflexionemos esta pregunta. Primero dice, ¿os es poco que comáis los buenos pastos? Es decir, abundancia de pastos tenían, nada les faltaba, y aún con todo, ¿consideraban como poco lo que tenían? ¿Es en serio? Muchas veces juzgamos severamente la iglesia o la reunión que Dios nos puso, pero en ningún otro lugar tendremos mejor alimento espiritual, y hay veces que solo es cuestión de contar las bendiciones que tenemos y no tanto lo que carecemos. Pero la cosa no quedó allí, como si eso no fuera lo suficientemente malo. Además de que menospreciaron la bendición de su pastor, Dios dice, sino que holléis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. Esto es particularmente grave. Es decir, además de no estar contentas, estas ovejas con los abundantes y verdes pastos que disfrutaban, pisoteaban los que no se comían y lo dejaban incomible para otras ovejas. Cuando alguno ha criticado un mensaje que es realmente de Dios, por las circunstancias que sean, está pisoteando esta hermosa palabra y es una posición terrible ante Dios. ¿Quién podrá responder en algo cuando el Señor le reclame tal comportamiento? Mis ovejas, parte 2. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Ezequiel, capítulo 34, versículo 22. Ya que le pulsaste play, te damos la bienvenida a este canal de Trazando la Biblia. Estamos estudiando el libro de Ezequiel y continuamos con el capítulo 34, iniciado en el video anterior. Las impactantes enseñanzas de Dios por medio de este profeta son profundas, pues nos animan sobre todo a buscar la palabra de Dios, que es finalmente el instrumento que usa para hablarnos. Solo para recordar, hay un par de versículos que estudiamos al final del mensaje anterior y hay que mencionar algo acerca de ellos. Ezequiel 34, versículos 14 y 15. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada, y en pastos gruesos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les haré tener majada, dice el Señor Jehová. Debo decir no solamente que Dios mismo se iba a encargar de sus ovejas, lo cual reitera al final del versículo 15. Hay además algo en el versículo 14 que no podemos ignorar. Y en pastos gruesos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Así termina ese versículo, y teniendo el contexto de quienes estaban escuchando a Ezequiel eran exiliados, el profeta les está diciendo que literalmente regresarían a la tierra de sus padres. Nadie puede negar el regreso físico de Israel a su tierra. Entendemos que algo de eso sucedió cuando el imperio medo-persa tomó el control mundial y Ciro el Grande, guiado por Dios, por supuesto, promulgó un gran decreto de libertad a aquellos cautivos. Sin embargo, aun cuando todo eso se cumplió, fue de manera parcial, pues siguieron estando bajo el dominio de poderosos y esclavizantes imperios como Grecia y Roma, y aún en el siglo pasado, Israel se reinstauró como nación en tierras palestinas, aunque es evidente que no hay paz en ese pueblo. Aún las noticias de hoy en día lo demuestran. Por eso menciono que todo esto se cumplió parcialmente. Entonces, cuando veo estas palabras, allí dormirán en buena majada, y en pastos gruesos serán apacentadas sobre los montes de Israel, es una esperanza de salvación a este pueblo llamado Israel al final de los tiempos, de lo cual el apóstol Pablo habla en los capítulos 10 y 11 de su carta a los romanos, y que por supuesto le dedicaremos su propio mensaje en un futuro si Dios así lo permite. Como reflexión, si la dispersión de los judíos fue literal, y hasta la misma historia lo documenta, su reunificación también será literal. Dios no miente. Ahora, ¿habrá algo para nosotros en esa historia y no solamente un conocimiento anecdótico? Espero nos estemos dando cuenta que al final nuestro Cristo vencerá y se proclamará como todopoderoso Rey sobre todo reino y nación. Supondré que reconoces, mi estimado oyente, que a pesar de las múltiples contrariedades que vivimos y aún viviremos, Él volverá. Sí, mis hermanos, Cristo volverá y será invencible y victorioso en todo lo que hará. Con Él al final ya no habrá más tribulación. Deja que su palabra te paciente, oveja del Señor, que sus verdes pastos nutran tu alma y que su espíritu te guíe a tierras de rectitud. Ezequiel 34:16. Yo buscaré la perdida, y tornaré la montada, y ligaré la perniquebrada, y corroboraré la enferma, mas a la gruesa y a la fuerte destruiré. Yo las apacentaré en juicio. No importa que hayan pastores asalariados que no perdonan al ganado.
Tenemos a nuestro buen pastor que suplirá siempre nuestra necesidad espiritual de tenerlo siempre cerca de nosotros. Interesantemente también dice la Biblia, yo las apacentaré en juicio. ¿Con juicio apacienta Dios? Sorprendente, ¿no es cierto? Es hasta cierto punto irónico, pero más que darle ese adjetivo, nos enseña que así es nuestro Dios. Muchas de las veces necesitamos el ajenjo y la hiel, los tiempos amargos y difíciles para reconocer a Dios como nuestro gran guía y ayudador. Es muy importante no olvidarnos de eso también. Pero sigamos con nuestra enseñanza. Dios tiene más que decirnos. Hasta ahora, la narrativa de esta profecía se ha enfocado a los pastores. No obstante, cuando hay faltas que corregir, no solo los pastores las tienen. Sería muy desafortunado pensar que las ovejas no tienen nada en qué ser corregidas. Y entendiendo también algo de lo que sucedía en esos años del Antiguo Testamento, los rebaños no nada más consistían de ovejas. En medio de ellos también habían cabritos. Conociendo estos hechos del pasado, procedamos a leer. Ezequiel 34:17. Mas vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Justo lo que acabo de mencionar. Estamos hablando de un rebaño muy diverso. Se pueden identificar ovejas gruesas, flacas, dóciles, rebeldes, algunas atentas al pastor y otras totalmente indiferentes, y en medio de ellas machos cabríos y carneros, es decir, los cabritos. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Dios reconoció que no todas las ovejas son iguales y sabe hacer tales distinciones. Al considerar las ovejas abusadas por un pastor, puede ser que una oveja no tenga responsabilidad, otra oveja tenga alguna responsabilidad y una tercera oveja tenga una gran responsabilidad. Estas distinciones pueden ser difíciles de hacer para nosotros, pero Dios puede y las hace perfectamente. Sabe juzgar entre oveja y oveja para corregir cabalmente la falta cuando sea necesario. Dios purifica a su rebaño, por decirlo de algún modo, no solo de los malos pastores, sino de los malos miembros. Es para ponerse a pensar sobre todo quiénes somos nosotros. Podemos vernos igual de blancos que cualquier otra oveja, pero al pasar debajo de la vara del Señor nuestro pastor, Él identificará inmediatamente quiénes somos y sobre todo si somos de Él. Dios en sus palabras no se restringió. Dijo algo más que es muy revelador, por cierto. Ezequiel 34:18. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que holléis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas sentadas, holléis además con vuestros pies las que quedan. Un momento, por favor. Reflexionemos esta pregunta. Primero dice, ¿os es poco que comáis los buenos pastos? Es decir, abundancia de pastos tenían, nada les faltaba, y aún con todo, ¿consideraban como poco lo que tenían? ¿Es en serio? Muchas veces juzgamos severamente la iglesia o la reunión que Dios nos puso, pero en ningún otro lugar tendremos mejor alimento espiritual, y hay veces que solo es cuestión de contar las bendiciones que tenemos y no tanto lo que carecemos. Pero la cosa no quedó allí, como si eso no fuera lo suficientemente malo. Además de que menospreciaron la bendición de su pastor, Dios dice, sino que holléis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. Esto es particularmente grave. Es decir, además de no estar contentas, estas ovejas con los abundantes y verdes pastos que disfrutaban, pisoteaban los que no se comían y lo dejaban incomible para otras ovejas. Cuando alguno ha criticado un mensaje que es realmente de Dios, por las circunstancias que sean, está pisoteando esta hermosa palabra y es una posición terrible ante Dios. ¿Quién podrá responder en algo cuando el Señor le reclame tal comportamiento? Si la palabra que alguien lleva es buena, pero hay quienes no la aceptan porque luego trae duras exhortaciones y desestiman al mensajero pretextando falta de amor y de compasión, ¿dónde quedaría el que critica cuando Dios le llame a cuentas? Porque es bien sabido que la exhortación es parte también del verdadero crecimiento cristiano. Siguiendo con el análisis, la siguiente parte de la pregunta de Dios revela la perversidad de las malas ovejas que, no estando conforme con el buen pasto y el haberlo hollado, se van con las aguas que el ganado usa para beber. Y que bebiendo las aguas sentadas, ¿holléis además con vuestros pies las que quedan? Otra vez con lo mismo. Yo no creería que alguno en una iglesia se convierta en un detractor de la misma palabra de Dios por ver a los hombres antes que al Señor. Cuando eso pasa, perdemos la noción de que alto mira sobre alto y a la vez aquel que está sentado en el trono pesa nuestros corazones.
El agua es para todos y a nadie se le debería negar. Es básica para cualquiera de nosotros. Del mismo modo, nadie puede vivir sin esta palabra, las Santas Escrituras, que son útiles para nuestras vidas. Si eso es así, ¿dónde queda aquel que no solo rechaza la Biblia y su exposición, sino que incita a otros a despreciarla y a no aceptar las palabras de un predicador? Es muy claro que por ahí existen malas ovejas que no desean que la buena palabra sea aprovechada por las que Dios les dice, mis ovejas. Ezequiel 34:19. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis hollado. Permítanme decir esto algo más directo. No pisotees la palabra de Dios. Ahora, incluyéndome yo, y para todos es este mensaje. No pisoteemos esta bendita palabra que sale de la misma boca de Dios. Eso es lo que muy rápido perdemos de vista. No es palabra de hombre, es la que se escucha saliendo de este hermoso libro. No son ideas humanas las que Dios inserta en nuestros corazones. No es traída por voluntad de varón, sino de Dios mismo. Por consiguiente, Él se encargará de corregir este mal tan terrible que seguidamente se ve bajo el cielo. Ezequiel 34, versículos 20 al 22. Por tanto, así les dice el Señor Jehová: He aquí, yo juzgaré entre la oveja gruesa y la flaca, por cuanto reempujasteis con el lado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las flacas, hasta que las esparcisteis fuera. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Es sorprendente la ligereza con la que se trata este sublime libro. Nos enredamos en vanas sutilezas y el tiempo pasa y pasa, y muchos siguen y siguen cayendo en el infierno, la condenación eterna. Miren cómo hay pleitos entre ovejas, una situación más que lamentable. Por cuanto reempujasteis con el lado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las flacas. Oh sí, nuestra carne es flaca, nuestro orgullo es grande y nuestra indiferencia es infinita. Nuestra paciencia es nula al igual que nuestra compasión, y aquí el único que importa es yo mismo, según nos decimos cada uno de nosotros. Pablo tuvo que lidiar con diversos desórdenes en Corinto, los cuales los hacían ver peor que cualquier blasfemo, y eso que conocían de Dios y sabían su voluntad. No son solo los líderes los que tienen la culpa, sino que dentro del rebaño hay quienes se preocupan solo por sus propios intereses y no contentos con esto, están deliberadamente arruinando la vida de los demás. ¿Creen que nosotros somos diferentes de algún modo? Por esto y más, Dios en persona tiene que corregir estos desórdenes, tal como un padre de familia tiene que intervenir en un pleito desbordado entre sus hijos. Ezequiel 34:22. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. De hecho, este es el versículo que tomé de referencia. Aquí se abren también las puertas de un nuevo escenario, por cierto. Este tipo de cosas, cuando aparecen en el Antiguo Testamento, son emocionantes, pues anuncian una paz sobre el pueblo de Israel, pero una paz a través de una persona que los apacentará como nadie lo hubiera hecho antes. Ya se podrán imaginar de quién se trata. Ezequiel 34, versículos 23 al 25. Y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y haré cesar de la tierra las malas bestias, y habitarán en el desierto seguramente, y dormirán en los bosques. Verán que lo que empezó como una revelación de juicio termina como una revelación de salvación, la cual por supuesto nos incluye a nosotros, pues sabemos que de quien habla aquí es de nuestro Señor Jesucristo, y Él vino a salvar tanto a judíos como a no judíos, nosotros incluidos, por el puro afecto de su voluntad. El advenimiento y reinado eterno del Mesías es el cumplimiento final de esta profecía, y no nos queda más que maravillarnos de la bondad de nuestro Dios, quien de una manera gloriosa hace que todas las cosas nos ayuden a bien. ¡Oh, qué inescrutables son sus caminos! ¿A quién se le hubieran podido ocurrir estas cosas? A Él sea la gloria, honra y alabanza. Viendo un poco más detenidamente ese versículo 24, hay ciertos debates de cómo se refiere a David como siervo y príncipe, y argumentan que no necesariamente se refiere a Jesucristo, y cosas de ese estilo. No me meteré en esos asuntos que francamente, aunque hay quienes los consideran importantes, no son tan relevantes para entender la idea principal. Lo más importante para su pueblo
y eso lo podemos tomar como palabras de gran gozo, es el pacto de paz eterna que tendrá con Israel. Miren ese versículo 25, y estableceré con ellos pacto de paz. Leeremos los últimos versículos de este capítulo, que aunque es un pasaje algo extenso, con esas palabras nos damos cuenta que a quienes Dios llama por hijos, tiene la gran promesa que siempre estará con ellos y los acompañará hasta el fin. Es un gran pacto de paz, y entre esos hijos estamos nosotros contados en la generación, los que le hemos recibido como Señor de nuestras vidas. Así que, hermano, tú que me escuchas, gózate con estos pensamientos de paz y no de mal, para que comprendamos que entraremos con Él en esa vida eterna con gran gozo, el cual solo Cristo puede otorgar. Estamos hablando de que Cristo está con nosotros todos los días de nuestra vida. Ezequiel 34, versículos 25 al 31. Y estableceré con ellos pacto de paz. ¡Oh, qué grandes palabras! Pacto de paz. Y haré cesar de la tierra las malas bestias, y habitarán en el desierto seguramente, y dormirán en los bosques. Y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra seguramente, y sabrán que yo soy Jehová, cuando quebrare las coyundas de su yugo, y los libraré de mano de los que se sirven de ellos. Y no serán más presa de las gentes, ni las bestias de la tierra las devorarán, sino que habitarán seguramente, y no habrá quien espante. Despertaréis una planta por nombre, y no más serán consumidos de hambre en la tierra, ni serán más avergonzados de las gentes. Y sabrán que yo, su Dios Jehová, soy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombre soy, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. ¡Oh, qué palabras de paz, qué palabras de gozo tiene el Señor para su pueblo! Esto solo puede traer a la memoria una gran expresión judía: Jehová Shalom. ¡Oh, gracias, Señor! Jehová es paz. Todo será siempre mejor con Él. No importa con lo que ahora estemos lidiando, y aunque sabemos que estas promesas fueron para el pueblo y serán para el pueblo de Israel en un futuro, también nosotros nos podemos gozar de todo esto, porque también es nuestro Dios. Dice la Biblia: y sabrán que yo, su Dios Jehová, soy con ellos. ¡Oh, gloria a Cristo! ¿No es eso grande? Dios está con su pueblo. Y sabrán que yo, su Dios Jehová, soy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Yo sé, mis hermanos, que esto puede ser directamente una promesa para el pueblo físico de Israel, pero no podemos dejar de lado estas palabras. También hay una gran esperanza para nosotros, porque el mismo Dios que le habló a estos judíos es el mismo Dios que tenemos el día de hoy. Tanto que tenemos que conocerle. Qué bueno que tenemos esta gran palabra. Hermanos y todo aquel que me escucha, Shalom para todos, y que Dios siempre me los bendiga. Amén.